Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche, a propósito del terremoto en Nepal, queremos discutir la diplomacia de los desastres y contestar la pregunta: ¿qué tienen de político los desastres naturales? Nuestro hashtag, numeral no solo natural. Bienvenidos. Bueno, y para discutir estos dos temas, diplomacia de los desastres y lo que tienen de políticos los desastres naturales, Carlos García, experto académico, experto en China y autor del libro China, la gran marcha hacia... Su larga marcha hasta la globalización. Hasta la globalización. ¿De qué año es ese libro, Carlos? 2011. De 2011. Carlos Urueña, director de Socorro de la Cruz Roja Colombiana, muy bienvenido. Richard Vargas, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, y Javier Pava, del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Bueno, bienvenidos a todos. Les propongo que miremos lo que sucedió en Nepal. The headline is really that this is a race against time. It's also a race against a moving target, in the sense that we still do not have a full assessment of the needs and the requirements in the rural areas outside of Kathmandu. El sismo en Nepal, de 7,9 grados en la escala de Richter, ha dejado hasta hoy más de 7.250 muertos y afectó principalmente a la capital, Kathmandu. Alrededor de 8.700 socorristas de 34 países, incluyendo Colombia, han llegado a Nepal para ayudar a las operaciones de rescate, brindar asistencia médica de emergencia y distribuir alimentos y otros artículos de primera necesidad. Nuestra total solidaridad del pueblo colombiano con Nepal, con su gente, y por supuesto vamos a ver si en algo podemos nosotros ayudar, como lo hicimos en su momento con el tsunami en Japón. India es el país que más aporta, con 13 grupos de rescate formados por 585 personas que están trabajando contrarreloj para localizar, extraer y proveer de ayuda médica a las víctimas atrapadas entre las estructuras colapsadas. Pakistán, por su parte, envió 4 aviones militares C-130 Hércules con personal y material médico, incluido un hospital de campaña. Para el gobierno nepalí esto no es suficiente. Afirma que la ayuda internacional no ha llegado en la cantidad necesaria para enfrentar el peor desastre natural sufrido por la pequeña nación del Himalaya desde el terremoto de 1934 en Bihar. Estamos preocupados de que tome tanto tiempo llegar a las personas que necesitan ayuda. Desesperadamente me refiero a algunos de esos pueblos que están prácticamente aplanados, pero es muy difícil ver cómo vamos a llegar a ellos. No ha sido posible con helicópteros debido a los deslizamientos de tierra en algunas áreas. Casi completas las labores de búsqueda y rescate, Nepal se prepara para despedir a los equipos extranjeros que lo apoyan. Ahora, el gobierno nepalí espera contar con las ayudas internacionales necesarias para reconstruir este país asiático que actualmente se encuentra en ruinas.
Esperamos que los países amigos estén a nuestro lado en la crisis. Acaban de garantizarnos la ayuda. El gobierno y el pueblo agradecen a todas las naciones su apoyo a Nepal. Carlos, empecemos discutiendo un poquito de la presencia de todos estos países ayudando en este momento a Nepal. ¿Por qué están ahí? Pues yo creo que en primer lugar sí hay un elemento de solidaridad muy fuerte. Nepal es una nación frágil, es un pueblo muy pobre, es una nación que está reescribiendo y reencontrando un camino para definirse. Hasta hace 5 años había una monarquía hinduista que gobernaba el país y digamos que después de un proceso compulsivo de guerra civil, de una guerrilla maoísta, de una cantidad de partidos de izquierda, logran conformar una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente, sorpresivamente para todo Occidente, ganaron la guerrilla maoísta que lideró el proceso y después de 4 años de sesionar no fueron capaces de votar finalmente la Constitución, que la tenían prácticamente redactada. Entonces es un país hoy en día que no tiene Constitución. Es un país hoy en día que también tiene una fragilidad jurídica y una fragilidad política muy grande, pero que juega un papel importante porque está en un sitio vital, que es el Himalaya. Al norte de la India es un país, no podíamos decir que subsidiario de la India porque, entre otras cosas, Nepal es la tierra de Buda. Siddhartha Gautama nació en Lumbini, fue allá en Nepal. Y las grandes y tristemente derruidas y destruidas joyas arqueológicas del budismo quedaron en este terremoto destruidas. Entonces hay una solidaridad porque además en Asia se está jugando un poco el futuro del mundo. Estados Unidos está en decadencia, China está en emergencia, India está jugando un papel internacional que nunca antes jugaba y el Pacífico, digamos así, empieza a ser el sitio donde supuestamente se definirá el futuro de la humanidad. Bueno, la Cruz Roja también hace parte como movimiento internacional a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja y hay una presencia de los países de Cruz Roja cercanos a Nepal y por eso también hay una presencia allí, como bien se indicaba, solidaria con este país. Bueno, pero primero quisiera señalar lo que está diciendo Carlos. Estamos en un país que acaba de padecer, digamos, este terremoto en posconflicto, digamos, posterior a la firma de unos acuerdos de paz, con una presencia internacional, una misión política de Naciones Unidas para verificar estos acuerdos de paz. Y la pregunta apunta más bien es, si están estos países por solidaridad, ¿por qué entonces hay otros países que padecen desastres naturales de la misma naturaleza que quedan huérfanos? O sea, ¿es solo solidaridad o también hay intereses de acudir a la ayuda para después capitalizarla de otra forma? Por supuesto que hay intereses políticos, pero hay que decir cosas también que son claras. China es un país solidario siempre con los desastres naturales. China llegó primero al terremoto de Haití que Estados Unidos, que estaba una hora. ¿Sí? Bueno, pero los primeros que llegaron fueron los colombianos, ¿o no? Al terremoto de Haití. Sí, bueno, este tipo de situaciones no las puede manejar una sola organización ni un solo país. La verdad es que en el tema de Haití fue un compendio tanto de gobiernos cercanos y nosotros teníamos mucha relación con Haití, por supuesto que estaba más cercano que lo que nos pasa con Nepal y hubo una presencia, por supuesto, de la institución. Si no me equivoco, fue uno de los primeros, si no fue el primero, fue uno de los primeros países en aterrizar el avión con la ayuda, al punto que todavía no estaban organizados para recibirla y les tocó mantener el avión parqueado un gran rato. Yo creo que los desastres sacan a flote igualmente muchas realidades y muchas cosas. La solidaridad pues, es un principio general donde todos acudimos, pero efectivamente cada uno tiene un interés, unos en mostrar unas soluciones, otros en mostrar sencillamente que son los que entran a controlar el mundo. Sí, hay intereses de los diferentes países en eso, al interés de los países también hay intereses y entonces al flote de un desastre aparecen todos estos tipos de elementos.
Yo les quería preguntar, digamos, a mi lado derecho, que están aquí los gestores de la prevención y la respuesta a los desastres naturales. Una de las cosas que vemos en Nepal y que vimos en Haití, que vemos de manera repetida, es que se da un desastre de estas dimensiones y los países se ven desbordados de ayuda que no saben cómo gestionar. Incluso de ayuda que no necesariamente les es útil. Un oficial nepalí decía en Naciones Unidas hace 2 días que estaban recibiendo mayonesa que no necesitaban. Entonces mi pregunta para ustedes sería, en caso de un desastre natural de una magnitud mayor en Colombia, ¿cómo se prepara el país para gestionar la ayuda, bien sea desde el interior del país o desde el exterior? A ver, en un desastre, desde la óptica del afectado, hay que pensar en que se deben prestar ciertos servicios de respuesta y que cada servicio tiene su momento. Los primeros días, las primeras horas, son indispensables unos servicios de búsqueda y rescate en el caso de un terremoto o en la mayoría de los desastres. En ese momento nadie puede llegar a pensar a que le digan qué clase de ayuda alimentaria se requiere. Es muy difícil poder establecer esos datos en las primeras horas, incluso en los primeros días. Hay que entrar a hacer búsqueda y rescate, apagar incendios, manejar productos químicos, y hubo problemas con productos químicos, es decir, entonces allí se debe tener una ayuda especializada en esos servicios. Pasados esos días, esas horas, ya se debe poder tener una idea de qué tanta ayuda alimentaria se requiere, qué tanta ayuda en albergues se requiere, y así sucesivamente va evolucionando la respuesta. Yo no sé, César es el experto, hasta los cuántos días se mantiene una operación de búsqueda y rescate. Eso tiene unos límites y los grupos, así como llegaron, igualmente tienen que irse, independientemente del país que sean, ¿cierto? Y luego quedan establecidos otros servicios que son indispensables, sobre todo en temas de manejo de albergues, para lo cual se requiere otra clase de ayudas, y sin duda alguna habrá unos países que son más fuertes en eso que otros. Sí, hay 2 cosas claras. Uno, depende mucho el desarrollo que tenga cada país en cuanto a los sistemas de prevención y atención de desastres. Antes todos llegaban a ayudar sin ningún tipo de coordinación. Dependiendo ese tipo de estructura que tenga, ya hay que hacer consultas de qué tipo de ayuda se puede llevar, porque efectivamente se hace acción con daño, como se dice en desastres. Quiero ayudar, pero al no estar coordinado puedo llegar con mayonesa cuando allá no se consume mayonesa o no se requiere. Eso ha ido evolucionando en algunos países, todavía tenemos la dificultad. Y como lo decía el doctor Richard, efectivamente lo primero que se hace es pensar en salvar vidas. Esa es la primera acción, salvar vidas y darle estabilidad a los heridos. Ahí es donde juega un papel también todos los grupos de búsqueda y rescate, que también han ido evolucionando, también han ido estructurándose. Incluso hay una organización que se llama INSARAC, que tiene también unos protocolos establecidos para ese tipo de ayuda, porque antes se llegaba con mucha gente a buscar alimentación, alojamiento, y lo primero que se dicen en estos grupos nuevos es que debe haber autonomía para no llevar más problemas al país donde están. Y efectivamente hay un promedio entre el primer momento en que se presenta el desastre y 15 a 20 días en que la labor de búsqueda se da fuertemente, sobre todo en estructuras colapsadas. Aquí hemos visto en Nepal ya con 12, 13 días personas que se han rescatado vivas. Depende mucho pues el lugar donde ha quedado y el tipo de afectación. Pero digamos, quizás aquí Carlos nos pueda ayudar. Son unos 34 países presentes en Nepal hoy en día haciendo operaciones de rescate. Una de las primeras cosas que uno tiene que señalar que obviamente al principio siempre hay mucho más interés que a medida que el tiempo va pasando. Entonces uno pensaría que van a ser menos países a medida que pasa el tiempo. Pero segundo, ¿qué capacidad tiene un Estado como el de Nepal para poder lograr cierta coordinación y tener cierta, digamos, interlocución con esos estados que sí están presentes? Y te pregunto esto, Carlos, porque estamos en una zona
geopolíticamente muy complicada, muy conflictiva, con países con intereses muy encontrados. Y todos están encontrándose hoy en día en Nepal. ¿Cómo ves tú eso? Es la medalla de oro de la solidaridad. El propio primer ministro nepalí ya lo dijo hace 3 o 4 días, ¿cierto? Que pararan todo lo que llegaba internacionalmente porque no estaban en capacidad ni de administrarlo ni de recibirlo. La fragilidad se expresa en el aeropuerto. No caben sino 6 aviones, quedó en muy malas condiciones. La pista funciona porque no se fracturó demasiado y es la única forma de llegar allá. Por tierra desde India es bastante difícil, seguramente esa carretera también se cayó, si podemos llamar carretera, de modo que es muy difícil. China tiene un punto sensible que hay que decirlo. China ha soportado los peores terremotos de la humanidad. En el siglo XV hubo un terremoto que mató más de 5 millones de habitantes. Para no ir tan lejos, en 1976 murieron 320.000 habitantes en China, en una provincia central. Y tuvieron el terremoto de Sichuan ahora en el 2008 también. Es muy sensible a eso y es muy solidaria a eso. China tiene muchos vínculos con Nepal, porque es un país vecino. Es un país vecino aunque tiene el Himalaya de por medio, ¿no? Hay que subir y hay que bajar a 2.500 metros para poder llegar a Nepal, ¿no? No hay formas de pasar fácilmente, sino aéreamente, ¿sí? Está circunvalado, digamos, por Tíbet, que es una frontera que pertenece a China en este momento. India, por supuesto, tiene toda la obligación del mundo con Nepal porque es el país que ha aprendido y ha enseñado y con el que ha convivido y al que ha medio colonizado durante los últimos 4 o 5 siglos. Entonces India tiene esa responsabilidad también frente a eso y Estados Unidos no se quiere quedar atrás y quiere estar allá porque siempre tiene una política de contener a China por lo menos. Sin embargo, en toda Asia las cosas han cambiado mucho. Hay nuevos organismos, hay nuevas organizaciones internacionales que están muy dinámicas, que desafortunadamente aquí en América Latina nadie las estudia ni las promueve su conocimiento rápidamente, pero quiero decirles que se fundó el Banco de Infraestructura Asiático, promovido por China, y en el que el primer país por fuera de Asia que dijo que quería entrar fue Gran Bretaña, para gran molestia de Estados Unidos, que también ha entrado Alemania y otros países europeos, y que va a empezar a funcionar con 100.000 millones de dólares. Bueno, la principal tarea de ese banco de infraestructura asiático va a ser reconstruir a Nepal. Pero usted es un optimista, porque la principal tarea del equivalente regional, digamos el BID, no fue reconstruir Haití, ¿o sí? Ni el Fondo Monetario Internacional, ni Estados Unidos, nadie fue a hacer negocios allá. Eso fue la política de ellos. Wikileaks nos lo dijo claramente. El embajador de Estados Unidos le dijo a los 3 meses a Estados Unidos, y ahí aparece, sí, es el momento, llegó la etapa de oro para nosotros en Haití con el terremoto. Ahora vamos a hablar de eso porque estás hablando de la diplomacia de la catástrofe, ¿sí? Hay otras referencias como la de Naomi Klein que dice capitalismo del desastre, ¿sí? Y lo que están haciendo, por ejemplo, en Haití son resort y hoteles grandes hoteles con pistas de aterrizaje para que no puedan pasar por Haití, pero disfruten las bellezas de Haití los extranjeros. Yo le quería preguntar, Richard, digamos, cuando uno ve países como Haití y Nepal, que pierden toda capacidad, o sea, el gobierno pierde toda capacidad de maniobra a nivel internacional, o sea, quedan completamente desbordados por el desastre. O sea, en Haití el presidente no podía localizar ni a sus propios ministros durante digamos, varios días, y estaba completamente inoperante este gobierno. La pregunta que yo le haría es qué capacidad soberana pueden guardar los estados y cómo en Colombia se preparan para un desastre natural de estas dimensiones en términos, digamos, de resguardar la capacidad de operar y poder, digamos, lo que decía César, mantener cierto tipo de coordinación en medio del desastre. Sí, así es. Bueno, tal vez los ejemplos son un poco extremos, sin duda alguna. Nepal y Haití en términos de gobernabilidad y gobernanza antes del desastre, ¿cierto? Luego el desastre, pues sin duda alguna saca a flote esa incapacidad o no capacidades que tenga el gobierno. Y creo que en Colombia, pues no se podría comparar pues a Haití o a Nepal
sino que en este caso lo que viene es un proceso sostenido. En el año 2012 el presidente Santos impulsó una ley, que es la ley 1523 de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de ya gestión del riesgo. Tenemos que apuntarle es a gestionar el riesgo, es decir, la pérdida esperada, no esperar que se nos dé la pérdida. Reducir el riesgo es nuestra mejor opción, son frases allí de la norma, por una parte. Y por otra, esa gestión del riesgo incluye un proceso de preparación para la respuesta en todos los niveles y establece unos mecanismos que se deben ir construyendo poco a poco en los municipios, en los departamentos y en el nivel nacional. Eso no es una cosa simplemente que el gobierno nacional se fortalezca como un todo solo, sino que nos interesa también que los municipios lo hagan, que los departamentos lo hagan. Bogotá igualmente no es el referente para los demás municipios, ¿cierto? Porque tiene una capacidad institucional muy fuerte, muy rápidamente, que apareció la ley 1523, crear un nuevo fondo de gestión del riesgo, vino la transformación también institucional hacia el IDIGER, y por su parte los demás municipios del país y gobernaciones han venido avanzando de manera importante en esa construcción de institucionalidad para poder trabajar. Eso no es un asunto de un día para otro, es de plazo sostenido. La gestión del riesgo es la gestión del desarrollo, con variables de riesgo. Entonces no puede uno decir que es que va a solucionar este problema y que vamos a estar preparados ya hoy o mañana o el año entrante. Es un proceso. Para el manejo de la crisis, el manejo de esa ayuda que se pueda dar en un momento determinado, se viene trabajando en la órbita internacional, sin duda alguna, justamente previendo eso. ¿Qué están creciendo haciendo? En capacidades a nivel interno, por una parte, que nos da capacidad interna y también capacidad de poder ir al exterior. Al sábado, el sismo de Nepal fue el sábado, ya el domingo estaba el alistamiento para poder ir a Nepal, un grupo de personas, bomberos de Bogotá, personas de la Cruz Roja y de la Defensa Civil con equipamiento debido para hacer búsqueda y rescate. Esa era la ayuda que tenía Colombia disponible, pues que no se fue con el grupo de rescate, porque ya igualmente dijeron no venga porque no cabe. O sea, perdona que le interrumpa, es que mientras veíamos la nota, aquí César nos estaba haciendo unas aclaraciones. A pesar de que se había anunciado un envío como el que usted dice, finalmente Colombia no fue. ¿Y por qué fue? ¿Fue porque, entonces, porque allá dijeron que no o porque aquí era muy costoso? No, ¿Qué pasó? no, todo estaba disponible, todo estaba listo. Pero nosotros no podemos irnos a ultranza. Hubiese sido un error craso, o sea, un error muy craso, haberse ido a ultranza a Nepal, porque a lo mejor ni nos hubieran dejado aterrizar, ¿cierto? Por las dificultades en la pista. Entonces hay unas instancias internacionales con las que venimos trabajando. César mencionó INSARAC para el tema de búsqueda y rescate, y en general las Naciones Unidas juegan ese rol. Alguien tiene que jugar ese rol, alguien tiene que establecer esas normas internacionales. Javier mencionaba hace un momento del marco de Sendai, ¿cierto? Para toda la gestión del riesgo. Asimismo hay unos acuerdos para las operaciones en caso de desastre. Ahora nos explica, aclaremos bien lo de Nepal y ahora nos explican bien qué quieren decir estas siglas y qué son estos acuerdos. Para el tema de Nepal, en cuanto a la primera etapa que era de búsqueda y rescate y de mandar equipos, el gobierno colombiano puso a disposición del gobierno de Nepal la posibilidad de trasladar un equipo allá. En las coordinaciones ya del personal que ha llegado a Nepal, seguramente el gobierno consideró que no era conveniente tener más gente en la zona por la crisis que se estaba viviendo allí, del aeropuerto que tiene una menor capacidad, de la logística y de la gente que ya en la primera etapa de búsqueda y rescate había llegado. Y entonces le dijo al gobierno colombiano, por favor, esperen un momento, no es en este momento adecuado que lleguen acá. Los colombianos querían mandar ayuda humanitaria en especie, arroz, mercados, ropa. Se le dijo a los colombianos que no era adecuado ese tipo de ayuda por los costos de desplazar esa ayuda a Nepal y porque había toda esa dificultad logística en la zona. Para efectos de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, lo que se hizo fue abrir una cuenta para que los colombianos que quisieran aportaran en recursos económicos para poder apoyar en la zona la compra de elementos, que eso reactiva también la economía local,
para llegar con los elementos que efectivamente se requieren en la zona. Y por eso es que la respuesta de Colombia ha sido más, estamos dispuestos a lo que ustedes necesiten. Le voy a hacer la pregunta al politólogo aquí, al experto, porque esa decisión de ayudar es una decisión de solidaridad, pero también es una decisión política, de política exterior, o sea, y no es la primera vez que Colombia está apostándole a hacer presencia en casos no solo de desastres, sino más en general de cooperación sur-sur. ¿Realmente a qué le está apostando Colombia? A su admisión en la OCDE. No, realmente es un gesto de solidaridad, yo creo que es un gesto de presencia internacional mediática, que en realidad puede tener buenas intenciones o no, pero no pasa de ser eso. Sí. Yo creo que, digamos, Colombia ha venido siendo un referente internacional en los temas de gestión de riesgo de desastres. Digamos, ha sido uno de los primeros países que impulsó un tema de tener no una entidad o un organismo responsable de la respuesta, sino un sistema, entendiendo que el problema es de varias entidades que se interlazan o se agrupan para resolver problemas, para atender diferentes cosas, y Colombia ha logrado una presencia internacional, principalmente en América, frente, digamos, a estos nuevos cambios. Incluso desde Colombia se han promovido todas las modificaciones en las normas en los países de Sudamérica frente a crear sistemas, crear redes. Pero eso es a partir de este proyecto de ley que nos mencionaba Richard, de la ley. Desde antes, es que digamos desde el año 89 que se creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, se crea una estrategia en la cual se entiende ver que el problema no es solamente la respuesta al desastre, sino que hay que prepararnos, que hay que traer la prevención, y entonces no solamente los organismos de respuesta tienen que ver con este tema, sino las oficinas de planeación, los alcaldes, los gobernadores, la Secretaría de Educación. Y eso tiene reconocimiento a nivel internacional y Colombia está llevando su modelo afuera. Así es, y eso ha sido muy importante. Aquí hay que decir que después de 30 años de haber vivido el desastre más grande que ha tenido el país en Armero, hemos aprendido la lección, hemos madurado. Normalmente cuando ocurría una situación de emergencia o desastre en el país, esperábamos ayuda de otros países para poder atender nuestra emergencia. Ahora hemos trabajado en equipo, estamos poniendo todas las cartas en la misma mesa para que la ayuda que se dé a una comunidad afectada sea muy rápida, pero eso nos ha permitido también crecer un poco en esos estándares de calidad que permitían, para el caso de Nepal, llevar un grupo de búsqueda y rescate de carácter intermedio, de muy alta preparación y con completa autonomía. Eso es parte de ese desarrollo que estamos teniendo. Hay un tema, digamos, relacionado con que muchos de los desastres están asociados también al tema de seguridad. Entonces, en muchos países de América normalmente estaban asociados a los temas de seguridad del país, o sea, al ejército, a la policía, incluso a lo que los países se conformaron la defensa civil o sistemas de protección civil, que fue mudándose hacia el tema de que no solamente era responsabilidad del Estado, sino incluso de organizaciones como la Cruz Roja, voluntarios de diferente índole, incluso organizaciones sociales y comunitarias. O sea, esto ha venido evolucionando en un tema de entender que el problema de los desastres no solamente es de unos pocos o de solamente los organismos de respuesta. Bueno, nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más de Numeral No Solo Natural.
todos, un cordial saludo. Regresamos aquí a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Hoy el Congreso de Colombia debate en la situación de movilidad en Bogotá y con nosotros a esta hora la doctora María Costanza García. Ella es secretaria de Movilidad de la ciudad. Secretaria, mil gracias por este tiempo y cuéntenos por favor pues cuál es la condición de la movilidad en estos momentos en la ciudad, una nueva capital del país. Bueno, nosotros celebramos el interés de la Cámara de Representantes en esta sesión plenaria de que pongan un interés especial en Bogotá. Bogotá le genera al país el 25% del interno bruto, tiene el 33% del parque automotor y el 16% de la población de nuestra ciudad. Entonces, eso nos llena de satisfacción, un debate que se va a hacer acá donde pretendemos también exponer al Congreso la necesidad de que el Gobierno Nacional respalde a Bogotá en el desarrollo de los proyectos de transporte masivo. Cuando hablamos de movilidad, se habla de movilidad sostenible. La movilidad sostenible necesariamente tiene que ampliar las redes de transporte público para que sean muchas las personas que nos movilicemos en transporte público y otro componente muy importante que es el transporte no motorizado. Entonces creo que en este momento hay un debate en el país, hay una oportunidad enorme para apoyar a Bogotá realmente en poder expandir su red de transporte público, en poder fortalecer la movilidad de la ciudad y este es el seno más indicado para esta discusión, para poder pedirle al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, un respaldo total a Bogotá que se traduce en el apoyo financiero a los proyectos del sistema masivo. Porque el transporte de Bogotá es cuestión de todos. Claro, y Bogotá, insisto, Bogotá concentra el 16% de la población de este país, representa pues muchos indicadores en términos de productividad y la inversión que se haga en transporte público es una inversión que va a redundar en mejor calidad de vida, pero además en mejores indicadores económicos, no solo para Bogotá, realmente con un impacto hacia el país. Pues agradecemos muchísimo a la doctora María Costanza García, ella es secretaria de Movilidad en Bogotá, en desarrollo de este debate que está a punto de iniciarse aquí en el Congreso de la República. Regresamos a estudio. Feliz tarde para todos. Bueno, seguimos en hashtag internacional hablando de numeral no solo natural y nos habíamos quedado en el tema de la legislación internacional. Por un lado aquí el acuerdo de Sendai, que nos iban a aclarar exactamente qué era, y el acuerdo que César recordaba de IDRL. Sí. ¿Qué es eso? La Federación Internacional de la Cruz Roja, que agrupa todas las sociedades nacionales, recogiendo un poco la preocupación porque efectivamente hay un problema para poder suministrar adecuadamente ayuda frente a un país que por alguna circunstancia vive esa situación. Problemas como la ayuda que llega con equipos profesionales, si un médico puede o no operar en otro país. Por ejemplo, los equipos que se llevan para operar, si pasan por una aduana sin ningún problema para entrar y si luego se pueden sacar. Por ejemplo, si van a caninos, que son parte de los grupos de búsqueda y rescate, si ellos cumplen con todas las vacunas y todas las condiciones para poder entrar a ese país y no llevar un problema. En eso se está trabajando con los gobiernos para generar una legislación de desastres. ¿Qué quiere decir? Que se pongan de acuerdo los gobiernos para tener leyes que permitan llegar con la ayuda adecuadamente, de forma coordinada, organizada, y que le permita también después salir al donante que ha estado con su equipo trabajando en cada zona. Ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene un equipo trabajando justamente para que Colombia legisle en favor de situaciones de desastre en cooperación internacional. Entonces, el grupo comenzó a operar de manera efectiva en febrero del año pasado, febrero de 2014. ¿El grupo de? Legislación para desastres, legislación internacional. Entonces, claro, ¿quiénes deben estar allí? La DIAN. Uno se preguntará, ¿pero qué tiene que ver la DIAN con eso? Con lo que César acaba de mencionar. Los equipos pueden entrar, pueden volver a salir, en qué carácter entran,
¿sí? No vamos a hacer, o no se esperará hacer un sistema de importación para poder entrar a estos equipos. El tema fitosanitario, entran los caninos con el alimento para los caninos, entonces está el INVIMA, está la DIAN, está el ICA, ese tipo de instituciones que tienen que ver con todos estos controles, tienen que estar pues al día, coordinados, con sus normas claras, y ese grupo, menciono la fecha de febrero del año pasado porque en el marco de un simulacro que se hizo con Ecuador, un simulacro por tsunami. Entonces era un tsunami que afectaba a Colombia y Ecuador de manera simultánea y había cruces de ayuda entre Colombia y Ecuador en la frontera. Además, justamente después operó frente al tema de los volcanes. Tenemos 2 volcanes, el Chile y el Cerro Negro, que son limítrofes entre Nariño y la región del Carchi en Ecuador. Entonces allí va a haber comunidad afectada de lado y lado en el momento que haya una erupción de estos volcanes. Entonces, claro, en la práctica, allí se hicieron los ejercicios completos, llevar un equipo de Colombia a Ecuador y darle toda la viabilidad con las entidades correspondientes. Era un simulacro, pero es que así es en la vida real, porque uno no esperará que lleguen los equipos de rescate, como mencionaba César, y una entidad le diga, no, usted no puede entrar. Richard, ¿y cuándo esperan tener esa legislación lista? No, son normas que se van ajustando, normas o sea, son normas aduanas, administrativas, claro. no van a legislar. No, son normas de aduanas, que si hay que ir al Congreso, habrá que ir al Congreso, o son normas un poco de menor categoría, decretos, resoluciones que tienen que irse ajustando poco a poco para ir construyendo esa viabilidad de ayuda internacional en esos elementos físicos de las operaciones de rescate. Pero me preocupa un poco el poco a poco suyo, es que lo he escuchado varias veces decir poco a poco, es que un desastre natural puede, bueno, algunos son previsibles, ¿verdad? Como el tema del cambio climático, del cual aquí Javier es experto, pero otros no son tan previsibles. Entonces, lo menciono de ¿qué esa manera? quiere decir poco a poco? ¿De qué plazo de tiempo estamos hablando? Digo poco a poco que hay que ir estudiando, hay que ir organizando, hay que ir capacitando, ¿cierto? Hay que ir incorporando entidades que en principio no se veían involucradas en una situación de desastre y ahora descubren que tienen un rol muy importante. Por ejemplo, el caso del ICA. ¿Quién iba a pensar que el ICA tuviera que ver con los desastres? ¿Cierto? Y vea que sí. Entonces, ellos tienen que comenzar a conocer, comenzar a entender y a comprender justamente cuál es su rol, y entonces tienen que ellos son los que conocen sus normas, ellos son los que saben de sus controles, tienen que comenzar a decir, bueno, entonces modifiquemos esto, arreglemos esto para que el día del desastre no vayamos a tener que estar incurriendo en una falta o causando una inoperancia. Yo creo que, digamos, en ese tema se han hecho muchos avances y seguirán haciéndose avances que van a ser muy importantes para la respuesta a los desastres. Pero lo que se ha visto a nivel internacional es que tendríamos que pensar más en el tema de preparativos, más en la prevención. Por eso desde los 90, que fue el decenio de la reducción de desastres, se empiezan a hacer conferencias entre expertos internacionales para hablar de riesgos, dónde es más probable que se presente un terremoto, un tsunami, cuáles serían los daños y pérdidas esperadas. Y vinieron haciéndose unos acuerdos que han venido concretándose en acuerdos, que fue el marco de acción de Hyogo del 2005, que se firmó por 10 años, al 2015. Ahorita en marzo, en Sendai, que se cumplían 4 años de la tragedia en Sendai, Japón, se reúnen nuevamente los 185 países convocados por Naciones Unidas para renovar un acuerdo de países para trabajar en la reducción de riesgo de desastres. Y claro, dentro de esa reducción de riesgo de desastres está todo el tema de acuerdos frente al tema de respuesta, frente a preparativos, pero ya haciéndole un esfuerzo muy grande a trabajar en el tema de prevención. Entonces aquí hay una serie de cambios que se han venido dando desde entender que el problema no solamente es la atención de desastres, que de hecho ya tiene unas cantidades de complejidades, como lo menciona César y Richard, y cuando nos entramos a trabajar en la prevención, las complejidades es mayores, porque entonces allí hay que discutir incluso del modelo de desarrollo, de los temas de gobernabilidad, de gobernanza, de la participación, si queremos realmente reducir los riesgos, y peor aún si entendemos qué es reducción del riesgo, si es reducir el riesgo para ahora y no nos importa el futuro, que es algo de lo que nosotros ya estamos hablando en Bogotá, diciendo es que el problema no son los riesgos de hoy, los riesgos son del futuro, que incluso ya son de hoy, que es unir el riesgo de desastre y el cambio climático. Sí, vale la pena decir con mucha claridad
y un poco en lo que decía Richard, que ese poco a poco es para la cooperación internacional que vendría a un país en un momento dado a prestar una ayuda. Y es un poco a poco porque es que tenemos que unirlo a la legislación que tienen todos los países para que así mismo podamos trabajar en equipo. Pero lo otro que hay que decirlo con mucha claridad es que este sistema que tiene el país está trabajando en prevención, está trabajando en preparación. Por ejemplo, para Bogotá, en este momento hay un estudio hecho por los japoneses y que ha sido complementado por toda la estructura de Bogotá, que dice cuántos heridos y muertos podría tener un sismo que se dé en el día o un sismo que se dé en la noche. ¿Qué tipo de ayuda tendría que darse? ¿Dónde tendría que darse? ¿Eso lo tenemos? Ya lo hay, ya la ciudad tenemos lo tiene. Más o menos? ¿Y tenemos de cifras, por ejemplo? Bogotá es una de las ciudades que tiene la mejor información frente al tema de los diferentes escenarios, como lo dice César. Tenemos los datos, efectivamente, igualmente cuáles serían las pérdidas en rupturas de tuberías de gas, de ¿Cuál es el agua. peor escenario, Javier? Aquí hay también varios escenarios porque depende de dónde se presente el sismo. El sismo puede presentarse en el Océano Pacífico o puede presentarse en las fallas del Romeral hacia el oriente o en fallas cercanas. Para cada uno de estos igualmente se establecen una magnitud del sismo que podría generarse. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Hay unos escenarios gravísimos donde nos hablan de cerca de 28.000 personas de personas fallecidas y tenemos datos de cerca de 65.000 heridos que podrían aumentar. Entonces, cada escenario puede ser diferente. Entonces, lo que nosotros tenemos es muchísima información que nos permite modelar para cada 28.000 muertes en en el peor escenario, por supuesto. Claro. Eso evidentemente implica un esfuerzo de todos aquí de prevención. Pero la prevención es costosa. ¿Cómo convence uno al gobernante de turno que está esperando que el terremoto o la inundación o le toque al próximo? Claro, eso. ¿Cómo lo convence de que hay que invertir hoy para lo que puede pasar mañana? Claro, eso es un tema bastante complejo porque siempre sencillamente esperamos a los desastres que nos hacen visibles y entonces sencillamente se utiliza el desastre muchas veces para ese momento. Pero trabajar en la prevención, como tú dices, toca intereses. En el caso de Bogotá, nosotros hemos hecho propuestas de cambios sustanciales, por ejemplo, en el ordenamiento del territorio, pensando en reducir desastres. El cambio, por ejemplo, del MEPOD en Bogotá, el plan de ordenamiento territorial, iba en función de eso. Evitar que siguiéramos construyendo hacia las afueras donde están las zonas de amenaza y nos viniéramos al centro donde las zonas son menos seguras e incluso donde las edificaciones lo mejor era derribarlas para volver a construir porque tienen una condición de vulnerabilidad y eso generó toda una serie de movimientos de intereses frente a, digamos, a esas decisiones políticas. Entonces también hay un gobierno que de pronto le interese, pero hay otros intereses políticos que dicen no, eso van en contra de mis propios intereses. Entonces hay unas discusiones y eso se da aquí en Bogotá de manera concreta. Se dice que internacionalmente por un peso que se invierta en reducción y prevención, 7 costaría la respuesta. Esa parte económica también ya ha comenzado a sonar muchísimo. Y esto también tiene una respuesta política del interés del gobernante que está en el momento en el sitio. Afortunadamente, yo insisto mucho en el sistema porque el sistema ha estructurado que no sea realmente la operación una respuesta política, sino que sea una respuesta técnico-política, porque sí hay una voluntad necesariamente que tomar, sea política combinada y la decisión con las necesidades que se den. Antes, voy a decir aquí algo que de pronto sucedía y era que ocurría un desastre y el gobernante de turno pensaba que era la oportunidad para repartirle a todos ayudas y resulta que ya el sistema establece un sistema de evaluación de daños, de necesidades, un trabajo en equipo. Colombia da unos grandes saltos y sobre todo en el tema de los terremotos, en el tema sísmico con mayor razón. Yo creo que es de los países de la región uno de los que mejor tiene el conocimiento sobre la amenaza sísmica. Y en las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, tienen todo el conocimiento local, puntual. Es decir, en esos temas de conocimiento del problema sísmico, yo diría que en Colombia estamos a la vanguardia. Claro. Y tenemos nuestra norma sismo resistente, porque allí viene, es que el asunto no es solamente de que el gobierno le decide plata de manera inmediata.
en la medida que se va construyendo, ¿cierto?, se va teniendo edificaciones sismorresistentes. Lo grave sería no tener nuevas edificaciones como sismorresistentes, pero las anteriores, las antiguas, las que no fueron construidas de manera sismorresistente, pues tendrán que estar sujetas a unos mecanismos o de renovación urbana o mecanismos del cambio propio de las ciudades. Richard, ok, yo entiendo, digamos, lo que estoy escuchando de todos ustedes, que en términos, digamos, que hay un buen marco, que hay un buen marco internacional, que ese buen marco internacional se está aterrizando de una manera adecuada en Colombia, que para el tema sismos, digamos, Colombia está más o menos, digamos, preparada. Pero uno cuando escucha este diálogo sobre el cambio climático entre Bogotá y la nación, no parecería que hubiera ese mismo encuentro de mentes entre unos y otros. Entonces le quería preguntar a Javier, porque eso sí es una apuesta, digamos, eso va derecho a lo que estamos hablando ahora, apostarle a la prevención hoy para algo que pueda pasar mañana. ¿Hay desacuerdo entre la nación y Bogotá sobre la preparación para el cambio climático, por ejemplo? A ver, aquí es lo siguiente, la legislación nacional, como lo mencionaba Richard, la ley 1523, eso establece todo el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres, las políticas, estrategias que hay que desarrollar en gestión de riesgo de desastres. Pero, por otra vía, se trabaja el tema de cambio climático, entendiendo el tema de las relaciones entre lo que hay que hacer para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y lo que tiene que ver con la adaptación, y se manejan separadamente. En Bogotá, digamos, nosotros entendimos que el tema tendríamos que aprovechar lo que existe ya de experiencia en temas de gestión de riesgos, unirlo con lo que hay que hacer en cambio climático y trabajar en una sola estrategia, principalmente cambiando el enfoque. Debe no solamente pensar en las acciones correctivas ahora, sino pensar en prospectiva. Al pensar en prospectiva, realmente lo que vamos a ver es que cada vez los riesgos y los problemas van a ser mucho más graves, el cambio del clima va a generar nuevos riesgos y va a obligar a que todo el tiempo estemos transformando territorialmente, estemos generando mejor organización, y entonces la menor manera es articularnos pensando en eso. Pero adicionalmente, cuando nosotros hablamos, efectivamente, una cosa es responder a los desastres, otro prepararse, pero cuando vamos a hablar del tema de la reducción de riesgos, podemos pensar en reducir el riesgo para ahora, construir obras de estabilización para que no se caiga la montaña, construir obras para que el río no se desborde, pero eso podrá durar 10 años o 20 años, pero eso sigue aumentando el problema, entonces tenemos que pensar en soluciones sostenibles. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de desarrollo sostenible, y al hablar de desarrollo sostenible, entonces empezamos a hablar de que uno de los mayores riesgos al desarrollo sostenible es el cambio climático, no el cambio solamente por el calentamiento global, sino todo lo que va generando, y eso llevará a que las ciudades tengan que adaptarse a esas nuevas condiciones, tener espacios para el agua, recuperar estos humedales, proteger los páramos, proteger las fuentes de agua, proteger los cerros, realizar unas condiciones de la ciudad que permita tener capacidades para responder, y lo que hemos llamado últimamente el tema de territorios resilientes, que es cómo es capaz de sobreponerse a las dificultades, pero cómo es capaz de que cada una de las condiciones vulnerables las logre poner a flote frente a unas circunstancias difíciles. Entonces aquí en Bogotá la apuesta es unir esos dos temas, trabajar, aprovechar esa oportunidad. El gobierno nacional sigue separado, nosotros hemos llamado que nos sentemos a discutir este tema porque nos parece importante de que ese de Bogotá trascienda a nivel nacional. Carlos, aquí en el tema de, digamos, de la preparación ante el cambio climático, parecería que hay una política exterior nacional y una diplomacia municipal, porque Bogotá, digamos, ha asumido un liderazgo fuerte, claro, en la nación y quizás en América Latina en términos de cambio climático. ¿Cómo ves tú como internacionalista este empate entre política exterior nacional y diplomacia municipal? Colombia apuesta a jugar un rol internacional en todos estos temas. Yo quisiera ser optimista y yo quisiera creer, como lo vienen diciendo ellos, que estamos preparándonos a fondo. Yo tengo confianza que nos estamos preparando, pero yo creo que estamos muy crudos. Tuvimos un temblor hace un mes y medio y la gente
Yo me vine desde la 90 hasta la 31 por la y séptima. Colapsaron los y celulares y la gente no sabía qué hacer. Si volver a entrar a los edificios, no había nadie que les dijera nada. No había una radio o una televisión que dijera nada. Simplemente repetían cómo el locutor hacía esto, cómo el locutor narró en vivo y en directo Richard, esto. ¿cómo fue la evaluación? ¿Cómo la impresión de Carlos es acertada? ¿Cómo fue la evaluación desde el gobierno nacional y desde no solamente en Bogotá, el distrital? En todas las ciudades que sintieron, es decir, que tuvieron de manera notoria el temblor, hicieron la evacuación, que es lo que hay que hacer, efectivamente, ¿sí? Sus puntos de encuentro, hoy en día los centros comerciales, los edificios, tienen sus Entonces hicieron lo que había que hacer. Eso O sea, claro. Pero el tema no es fácil, es decir, hay que decir, porque la gran pregunta después de que todo esto ocurre, que le hacen a uno es, ¿la ciudad, el país está realmente preparado? Yo diría que no estamos todavía preparados, pero vamos cumpliendo unas etapas. Por ejemplo, antes en las empresas nadie evacuaba. Era un ejercicio que lo tomaban con mucha risa, pensando que eso no iba a ocurrir. Que ha venido dándose cada año, que se está generando ya una cultura que, mire lo que pasó, seguramente la experiencia que tú viviste, Carlos, justamente es un poco la debilidad que todavía tenemos, pero en nuestra evaluación interna salió más gente en esta situación, se preocuparon más, nos llamaron más a decirnos, oye, ¿qué hay que hacer? Y esa sola preocupación ya es una ganancia. Bueno, mire, acá hablaron de los 30 años de Armero. Déjenme mostrarles una pequeña nota que les preparamos sobre esa terrible tragedia en Colombia. En 2015 se cumple el 30º aniversario del mayor desastre natural en la historia de Colombia. La tragedia de Armero tuvo lugar el miércoles 13 de noviembre de 1985, cuando el volcán Nevado del Ruiz dejó sepultado el 96% del casco urbano del municipio tolimense, además de un saldo de 26.000 muertos y 20.600 damnificados. Omaira Sánchez se convirtió en un símbolo. Con tan solo 13 años agonizó durante 60 horas atrapada entre rocas y ladrillos. Desde octubre de 1984 existía la advertencia de una eventual erupción del Nevado del Ruiz. En diciembre de 1984 se presentaron fumarolas y entre febrero y octubre de 1985 técnicos de Ingeominas acompañados de geólogos norteamericanos trabajaron en la zona y elaboraron un mapa preliminar del riesgo volcánico. El 24 de septiembre de 1985, el representante de Caldas, Hernando Arango Monedero, adelantó un debate en la Cámara en el que citó a 4 ministros a responder sobre las preparaciones ante el peligro. Muchos lo tildaron de sensacionalista. La tragedia de Armero quedó luego marcada en la historia como una tragedia anunciada. Bueno, aquí estaban hablando de que se acerca el 6º simulacro. Carlos nos decía que él sentía, y yo creo que comparto eso, yo también sentí de que hubo mucha confusión después del susto, de que no había una comunicación directa con la gente, de cómo responder en caso de réplicas. O sea, yo también sentí lo mismo. Entonces, digamos, creo que les voy a preguntar rápido, ¿estamos preparados sí o no? Pero no solo para los terremotos, estábamos preparados para la ola invernal. Mire lo que pasó con la ola invernal. ¿Estamos preparados sí o no? ¿Vamos por buen camino sí o no? Digamos, la respuesta de si estamos preparados es una respuesta que debemos darnos a todos, que debemos preguntarnos cada uno, porque no es una responsabilidad no solamente del gobierno, de la administración, sino es responsabilidad de todo el mundo de cómo prepararnos. Yo creo que aquí, y eso es lo que estamos caminando en Bogotá, a vincular a toda la comunidad, a la ciudadanía en estos temas. Estamos haciendo simulacros masivos que se hacen en octubre, pero igualmente estamos haciendo simulacros ahora el domingo en las salas de cine, en los colegios, en la casa. Vamos a trabajar muchísimo en los edificios, ¿sí?, como una estrategia fundamental. ¿Y ustedes cómo se están preparando?
Nosotros, de hecho, somos parte del sistema, estamos trabajando. Hay un plan de contingencia que ya establece todos los sistemas que se deben implementar y desarrollar. Por ejemplo, ya estamos hablando de salas de crisis. Son salas donde se llega con todos los coordinadores de todas las entidades con el sistema nacional a establecer qué apoyo se debe dar. Pues yo creería que este es un tema de cultura de la prevención. Aquí, en este momento, mientras estamos hablando, deberíamos de estar pensando cuál es la salida de evacuación, cuál es el lugar que puede generar mayor problema. Eso lo vamos a ver con las nuevas generaciones. Por eso el trabajo que está haciendo con los colegios es justamente para eso. Entonces, Richard, la última palabra. El eje central de la política y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es la reducción del riesgo. Reducir el riesgo, que hay que hacerlo con el de ahora, de manera correctiva, y la intervención prospectiva, que es evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo. Esa intervención prospectiva pues no se puede hacer si no es con perspectiva de cambio climático, de adaptación al cambio climático. Ese es el gran proceso de preparación, prepararnos para la respuesta, para la reacción familiar, personal, empresarial es súper necesaria, es un asunto de cultura, como dice César, pero como país el eje central es la reducción del riesgo. Ahora nos falta también, ojo a esto, hay gente que está viviendo en zonas de alto riesgo. ¿Por qué vive en zonas de alto riesgo? Por el problema social, por el problema de desplazamiento. Mientras nosotros tengamos un colombiano viviendo en una zona de alto riesgo, nos falta mucho que hacer todavía. Bueno, y con esas últimas palabras nos despedimos. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Mañana podrán ver una remisión de este programa a las 10 de la mañana y revisar en la página web de Canal Capital un análisis crítico de este programa en los blogs de Canal Capital. Nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.